Hola, hola, Germán. Hola, Germán, buenas noches. ¿Me escuchas bien? Hola, 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 No, señor, no lo escucho. profe, ¿me escucha? Sí, Buenas ahora sí. noches. Sí, señor. ¿Me escuchas? Germán, ¿me escuchas? Sí, señor, entrecortado, pero alcanzo a escuchar. Uy, pero de pronto es tu... Es mi conexión. Sí, sí, de pronto es tu conexión. Bueno, eh, voy a iniciar nuevamente porque creo que no estaba quedando grabado el audio. Bueno, y aprovechamos y empezamos nuevamente. Entonces, listo, Germán. Entonces, la idea de hoy es que vamos a empezar con algo nuevo que se llama estructuras y esas estructuras es muy importante tenerlas en cuenta porque son las bases para trabajar lo que vamos a ver más adelante, que son las listas, las pilas. Entonces hay que tener, y los árboles, listas, pilas y árboles, que son las estructuras que vamos a ver más adelante. Hay que tener mucho cuidado y muy en cuenta esta parte. Entonces, ¿qué son las estructuras? Una estructura es un grupo de variables y ese grupo de variables está, ese grupo de variables puede ser cada una de las variables de diferente tipo. Eso quiere decir que yo puedo tener dentro de esa unidad de variables o dentro de ese agrupamiento de variables, variables tipo enteras, tipo carácter, tipo flotante o doble, o cualquier tipo de los que ya hayamos visto. ¿Para qué me sirven esas estructuras? Esas estructuras me sirven para poder crear varias variables que tengan ese mismo tipo o esas mismas variables en común. Pero yo quiero que cada una de esas tenga un valor diferente y no tenga que crear 10, 15, 20, 50 variables para poder manejarlo de esa manera, sino que al crear una variable dentro de mi programa principal, ya por defecto voy a poder manipular esas variables que tienen definidas mi estructura. ¿Listo? Entonces, el objetivo principal de una estructura es poder agrupar esas variables comunes y al mismo tiempo que las agrupa, yo pueda organizar mi memoria o el trabajo de la memoria en el computador. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo trabajo? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo poder trabajar las estructuras. Y es, inicialmente, pues vamos a trabajar con las dos librerías que normalmente trabajamos. No sé si tú alcanzaste a ver que les publiqué que íbamos a trabajar con este compilador que se llama Eclipse y es un compilador que puede trabajar en múltiples plataformas, múltiples sistemas operativos y trabaja además múltiples lenguajes de programación, dentro de los cuales pues vamos a trabajar C++. ¿Listo? Entonces aquí ya lo está funcionando y ya me está corriendo, entonces para que por favor lo revisen y si no me avisan cómo les puedo colaborar para que les funcione correctamente. Entonces voy a primero crear los vínculos a mis librerías. Después, para evitarme estar colocando cada vez que utilice algún comando de esas librerías, voy a crear la opción del espacio de trabajo como estándar. Y ahora sí voy a crear las estructuras. La sintaxis para crear una estructura
es utilizando la palabra clave o palabra restringida struct y coloco el nombre de la estructura. Las dos estructuras que vamos a trabajar en este momento es una estructura para definir puntos en un plano cartesiano. Entonces yo quiero definir los puntos en un plano cartesiano para dibujar una línea, por ejemplo. Entonces inicialmente voy a definir los puntos en un plano cartesiano. ¿Cuál es la definición de un punto en un plano cartesiano? ¿O qué características tiene un punto en un plano cartesiano, Germán? Germán, ¿cuál es la definición de un punto en un plano cartesiano? ¿Cómo defino yo un punto en un plano cartesiano? Bueno, Germán, la definición de un punto en un plano cartesiano está por las coordenadas X y Y, en un plano de dos dimensiones. Vamos a trabajar un plano de dos dimensiones inicialmente. Entonces un plano de dos dimensiones está por las coordenadas X y Y. Entonces voy a crear ese tipo de variable. Entonces voy a crear variables tipo entero, que es X, y otra variable tipo entero, que es Y. Entonces, cuando yo tengo esos dos tipos de variables, X y Y, yo ya tengo definido mi punto. ¿Y qué voy a hacer con ese punto? Pues voy a trabajar otra estructura para definir una línea y utilizar esa estructura de punto. Entonces, la sintaxis, struct, nombre de la estructura, voy a colocarle línea, abro paréntesis. Hay que tener en cuenta que cuando yo creo una estructura, después de que abro los corchetes, al cerrar los corchetes, correcto, Germán, al cerrar los corchetes debo colocarle punto y coma. ¿Listo? Entonces al cerrar esos corchetes yo le pongo punto y coma para definir que esa es una estructura. En el único donde no cierran corchetes, no cierro el punto y coma cuando cierro un corchete, ese es mi programa principal. Listo, sí señor, usábamos X y Y. Listo. Ahora, ¿cuál es la definición de una línea? La definición de la línea es que tengo un punto inicial y un punto final. Y es trazar o dibujar desde ese punto inicial hasta ese punto final. Y ya tengo dibujada una línea en mi plano cartesiano. ¿Cierto? Entonces, para poder hacer eso, voy a crear una variable que se llame inicial y otra variable que se llame final. Pero esa variable inicial tiene la estructura de punto, es decir, que tiene una coordenada X y una coordenada y la posición final también tiene una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, para no tener que definir varias veces esas opciones, yo voy a crear una variable tipo punto y se va a llamar inicial. Al crear esa variable tipo punto, también voy a crear otra variable tipo punto y se va a llamar final. Entonces, mi estructura línea, va a crear una variable tipo punto y esa variable tipo punto, si yo me paro acá, me dice que es una variable que trabaja con
una posición o una variable entera llamada x y una variable entera llamada y. Entonces, inicial va a tener una posición x y una posición y, un punto x y un punto y. Lo mismo sucede con final. Cuando yo creo mi variable final, va a manejar la mismo tipo de estructura que maneja el punto, es decir, una posición x o una coordenada x y una coordenada y. Yo ya tengo mis dos estructuras para poder definir una línea. Y ahora, ¿qué quiero hacer con eso? Solo quiero mostrar la información al usuario. Entonces ahora voy a empezar con mi programa principal y en mi programa principal, ¿qué voy a trabajar? Voy a definir una variable tipo línea. Entonces, una variable tipo línea, cuando yo creo una variable tipo línea, ¿qué va a suceder? Entonces creo tipo línea y le voy a decir que se va a llamar 1. Esa variable tipo línea se va a llamar 1. Entonces, cuando yo creo esa 1, me dice que esa variable tipo línea tiene una estructura que tiene una variable tipo punto que se llama inicial y otra variable tipo punto que se llama final. Si se dan cuenta, aquí al lado derecho yo tengo la opción que me dice que inicial es una variable tipo punto y que final es una variable tipo punto. Y si yo quiero tipo punto, me dice que punto es una variable x que es entera y una variable y que es entera. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer con esa que se llama 1? Pues voy a definirle las posiciones de x y de y para cada uno de esos puntos. Entonces, para el punto inicial y para el punto final. Para el punto inicial, entonces, ¿yo qué le digo? Utilizo el nombre de la variable 1, punto. Al ponerle punto me dice que esa variable tiene una estructura que es final e inicial. Yo le escribo que es inicial, punto, y que esa variable inicial tiene una estructura que es x y y. Yo le digo que x va a ser igual a 5, punto y coma. Y ahora le digo lo mismo, 1 punto inicial punto y va a ser igual a menos 6. Y ahora creo, ya tengo el punto inicial, ahora creo el punto final. ¿Cómo hago para crear ese punto final? Igual, la variable que es 1 tipo línea, como es un tipo diferente, entonces le tengo que poner un punto y me dice que tengo una variable tipo punto que se llama final, voy a decirle que es final, coloco el punto y me dice que esa variable final tipo punto está definida por una posición x y una posición y. Entonces voy a decirle que x va a ser igual a 80 y que mi línea 1 va a ser una posición final punto y igual a 170. Entonces yo ya tengo definida mi variable tipo línea que se llama 1, ya tengo definidos mis variables inicial y final, y dentro de esas variables inicial y final ya tengo definidas o inicializadas mis variables x y y para cada uno de esos dos puntos. Entonces yo ya tengo en mi plano cartesiano identificados el punto inicial y el punto final en mis coordenadas x y y para mi línea. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues por el momento solo voy a imprimir los valores que tienen esa variable.
o qué valores he capturado. Entonces, ¿cómo lo voy a imprimir? Lo puedo hacer con cout o lo puedo hacer con printf. Voy a trabajarlo con cout, que debe ser que hemos estado trabajando. ¿Y cómo funciona? Entonces yo le digo que cout, la línea L1 está en ¿y cuál sería la posición, el punto inicial? Pues 1 punto inicial punto x. Esa sería mi posición inicial, coma, ¿y cuál sería mi posición final? 1 punto inicial punto y. Digo, esas son mis coordenadas iniciales. ¿Listo? Y coloquemos que está desde hasta qué posición, hasta la posición 1 punto final punto x. En x y 1 punto final punto y. Y listo, ya tendríamos la definición de nuestra estructura en las posiciones x y y. Si yo lo compilo, cuando yo voy a compilar por primera vez un proyecto, yo tengo que decirle proyecto construir todo y él ya lo va a empezar a ejecutar. Aquí se va a demorar un poco, aquí dice construyendo el espacio de trabajo y en qué porcentaje va. Listo, ya la terminé de construir, voy a darle guardar, voy a volver a darle construir todo, ya terminó y ahora le voy a dar ejecutar. Ay, no me está funcionando el cout.
Me está generando un error que no puedo ejecutar. Bien, revisamos. Cambiemos todos estos por comillas sencillas. Voy a crear un nuevo proyecto porque no sé por qué lo está generando. Germán, mientras yo cargo todo esto, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta sobre estructuras?
Aquí hay que tener en cuenta que siempre tengo que colocarle punto .cpp. Project, voy, no, antes grabo y ahora sí project. Raro. Está generando errores. Aquí compiló, aquí ya compiló. Que me colocó menos igual a 170, pero los otros sí los colocó mal. Entonces estoy volviendo a cambiar para que sean comillas dobles. Y no sé por qué en el anterior estaba generando ese error con las comillas dobles. Listo, entonces. Listo, ahora sí. ¿Cuál era el error? Las comillas dobles. Pero estaba igual en el anterior. Si te diste cuenta, yo solo le di copiar, pegar y funcionó correctamente. No, yo las tenía simples. A ver si generaba el otro error. No, no sé. Puedo ser. Puede ser. Eh, pero listo. Entonces, esta sería como la opción de poder manejar estructuras. Pero yo con esta estructura primero, yo puedo manejar esto. Ahora, si yo quisiera calcular la distancia entre los dos puntos, ¿cómo calculo yo la distancia entre esos dos puntos? ¿Qué resto? Como la definición de la distancia entre dos puntos de un plano cartesiano. ¿Cómo es la definición para calcular la distancia entre dos puntos en un plano cartesiano? En un plano cartesiano. Quiero calcular cuánto mide esa línea. ¿Cómo calculo cuánto mide esa línea? ¿Cómo lo deduzco?
Correcto. ¿Y cómo calculo esa distancia, Germán? Ok, la distancia al cuadrado es igual a x1 menos x, a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces calculemos la distancia. ¿Cómo sería? Sí, distancia al cuadrado es eso. Entonces si yo quiero sacar la distancia real, le saco la raíz cuadrada de eso. Dame la fórmula, ya con los datos que tenemos ahí. Pero ¿cómo están definidos en este momento mis puntos? O sea, voy a crear una variable doble que se llama distancia. Distancia es igual a ¿qué? Ok, pero lo que yo quiero es, listo, no. Lo que yo quiero en este momento es poder calcularlo con mi variable que se llama 1. Entonces, ok, la raíz cuadrada es SQRT, pero eso hay que incluir algo que se llama la, exactamente la librería mat. Entonces incluyamos de una vez la librería mat. Entonces me dice que es la raíz cuadrada, listo, de x2 menos x1. ¿X2 cuál es? 1 punto final punto x menos 1 punto inicial punto x. Y eso lo elevo al cuadrado y a eso lo sumo. Aquí lo sumo a 1 punto
final punto y menos uno punto final punto inicial punto y. Eso también elevado al cuadrado. Punto y coma. Error de sintaxis. Aquí tengo que utilizar la función POW. Sí, son paréntesis normales. Potenciación. No nos va a tocar hacerlo. Sí, eso estoy viendo que el error está en esa línea. Ya vi que tenían primero. Listo, ya me la calculó. Es que había colocado mal esta variable. 1 punto inicial, le había puesto 1 punto inicial. Y entonces ahora voy a imprimir
la raíz, la distancia entre los puntos es distancia. Y voy a colocarle un fin de línea antes para que me lo genere. Listo. La línea L1 está desde 5 menos 6 hasta 80,170 y la distancia entre los dos puntos es de 191,314. ¿Funciona? Listo. ¿Cuáles eran los errores? Primero que toca hacerlo en el plano. Bueno, hagámoslo en el plano. Te queda de tarea. Primero, estaba mal inicializado la variable, puesta la variable inicial, la había escrito mal. Segundo, para elevar necesito utilizar la función POW y ya. Esos eran mis dos errores o los dos errores que teníamos. Y antes, ¿por qué generaba error? No sé. ¿Por qué generaba error el cout? No, de pronto no la conocías. A mí se me había olvidado y ahí la estuve buscando. Listo, entonces, eh, ejercicio. Para que me lo envíes en el transcurso de aquí al viernes. ¿O quieres intentar hacerlo? Pero es que si no tiene... ¿O tienes micrófono? Bueno, listo. Entonces, un ejercicio para que me lo envíes, o que me lo envíen. Y es, vamos a crear una estructura para manejar eh, la lista de asistencia de una clase. ¿Listo? Entonces hay que crear una estructura para manejar la lista de asistencia. ¿Qué debo tener en cuenta? Que la estructura me debe manejar los nombres, los apellidos, que es el estudiante. Otra que me va a manejar la fecha de ese estudiante, de cuándo asistió o no asistió a clase. ¿Listo? Entonces yo debo poder llamar esas estructuras dentro de mi programa principal para poder llamar a lista y ponerle un 1 si asistió o un 0 si no asistió en cada una de las fechas. ¿Listo? Listo, Germán. Espero que te haya quedado claro cómo se crean las estructuras. Espero que te haya quedado claro que yo puedo llamar una estructura dentro de otra estructura y que yo después puedo manipular
estructuras para crear variables con ese tipo de estructura que ya cree y que va a heredar, bueno, y que va a heredar las estructuras internas. ¿Listo? Entonces, pues quedo pendiente del ejercicio y si tienes alguna propuesta, algún otro ejercicio, con mucho gusto, bienvenida. Nos vemos el viernes, pendiente de lo que necesites. ¿Vale, Germán? Bueno, entonces una feliz noche, que estés bien.